Dios me inquirió a que no podía dejar el tema tan solo como lo dejé el domingo pasado. Así que hoy no puedo hacer un resumen de todo lo que hablamos en 45 minutos el domingo pasado, pero voy a empezar con algunas cosas muy pequeñas sobre la palabra procrastinación. Amén. Hablamos de que esta palabra tiene mucha importancia en nuestro caminar cristiano. Pocas veces usted oye hablar de procrastinación. En las prédicas no se nos enseña. Y en el discipulado que hacemos los miércoles, empezamos a hacer unas labores bien interesantes y estamos dando varios puntos para dejar de procrastinar. Porque sabemos que la procrastinación está afectando nuestras vidas, está afectando a otros, está afectando nuestro futuro. Así que yo le animo el miércoles, si usted quiere venir a aprender, vamos a seguir durante 4 domingos hablando de procrastinación. Amén. Como les dije, no lo teníamos previsto, pero a raíz de la evaluación que hicimos, pensamos que es necesario. Y al profundizar en eso durante el mes de julio, entonces estaremos tocando este tema. Si a usted le interesa, venga. Si no tomó la primera charla, la del domingo pasado, recuerde que estamos grabando las prédicas. Si usted la quiere, puede acercarse a Chamer y Chamer le prepara el CD para entregárselo el próximo domingo y que usted se ponga al día, porque la verdad creo que es algo que va a bendecir nuestras vidas. Ahora, algo muy importante que yo quiero esta mañana es recordar lo que es procrastinar. Dijimos que procrastinar significa demorar una acción, demorarme en hacer algo. Fíjese que no es dejar de hacer algo, sino que demorarme en hacer algo que debe hacerse, Y dijimos también que era un mal hábito. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos, pero dijimos que era un mal hábito. Y que este mal hábito tiene repercusiones, ¿qué? Internas y externas. Quiere decir que me afecta a mí, pero también que afecta a quién, a otras personas, a otras circunstancias están siendo afectadas por mi falta de diligencia. El procrastinador se define en la palabra, cuando hablamos de la palabra del Señor, se define como una persona perezosa, una persona haragán, una persona que es necio o insensato. Esa es la breve introducción que voy a hacer a lo que vimos el domingo, porque el domingo hablamos de todas las situaciones donde nosotros procrastinamos. Amén. Y cuando el Señor nos llevó a ampliar el tema, me llevó el Señor a ver la importancia que tiene el entender por dónde debo yo empezar a solucionar la procrastinación. Amén. Dice la palabra del Señor que nuestra vida espiritual es tan importante, y en Mateo dice: buscar primero ¿qué? El reino de Dios. Digan conmigo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás va a ser añadido. Así que si entendemos nosotros que si buscamos primero el reino de Dios va a haber un efecto, eso tiene que ser la parte interna, que tiene un efecto interno en mi vida, pero al yo buscar el reino de Dios primeramente, va a haber una consecuencia ¿qué? Externa, hacia afuera. Así como la procrastinación hacia afuera trae consecuencias. ¿Quién me puede decir de algún ejemplo que dijimos de la consecuencia de algo? De dejo de hacer algo y qué consecuencia tiene. A ver, ven, un ejemplo. Cuando uno le duele una muela, dice: voy a ir al odontólogo, y no va. Entonces después sea la consecuencia que le sale más caro, se hincha la cara, cosas así. Ok, ella puso el ejemplo del odontólogo. Dejar para último ir al odontólogo. Si ustedes se dieron cuenta, las lecturas que hemos tenido esta mañana de la palabra del Señor, que se encuentran en Mateo 25, 1 al 13, este capítulo de Mateo 25, 1 al 13 está escrito después de Mateo 24, o sea, están enlazados los dos. Y en Mateo 24 Jesús le responde una pregunta a sus discípulos. Sus discípulos le están preguntando: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos le decían: si tú vas a regresar nuevamente,
¿cómo podemos saber de tu regreso? Y en Mateo 24 Jesús les hace un esbozo de qué va a pasar en los días antes de su venida. Si usted lee Mateo 24, porque no ese es el objetivo de la charla, más adelante vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, pero solamente para que usted sepa el contexto de a donde vamos a llegar. Si lee Mateo 24, es como si usted cogiera un periódico de hoy, el Nuevo Herald o cualquiera de estos diarios que tenemos, o si usted prendiera el televisor y viera las noticias. Mateo 24 hace una descripción de todo lo que Jesús dijo que iba a pasar. Y es bien interesante que después de ese esbozo que se hace en Mateo 24, se inicia Mateo 25 y Jesús les dice, explicándoles a ellos que va a pasar todo eso, pero que Él desea que todos sean salvos. El corazón del Señor al dar su vida en la cruz es que todos seamos salvos. Y empieza Jesús diciéndoles que tienen que estar despiertos, no se pueden dormir, tienen que estar atentos. Y Él les dice, el reino de los cielos, fíjense que yo dije Mateo 6:33, Jesús les decía, buscad ¿qué? Primeramente el reino de los cielos. Y Jesús les dice, el reino de los cielos es parecido a 10 vírgenes. A 10 vírgenes. Y es muy importante que nosotros entendamos, nosotros tenemos concebido en nuestra mente que el reino de los cielos es cuando usted se muere, se va al cielo y allá va a estar en el reino de los cielos. ¿Cuántos tienen entendido eso? Que ese es el reino de los cielos. Ese no es el reino de los cielos. Hoy vamos a esbozar qué es lo que Jesús decía que era el reino de los cielos. Cuando Jesús dice que busquemos el reino de los cielos, tenemos que ver desde dónde empieza el concepto del reino de los cielos para que usted pueda entender lo que dice esta palabra de las vírgenes. Y si lo vamos a ver así, entonces tenemos que irnos desde el principio, desde Adán y Eva. Adán y Eva, cuando estaban en el paraíso, estaban en comunión perfecta con Dios, estaban en la perfecta voluntad de Dios. Cuando, si usted se imagina por un momento a Adán y Eva en los comienzos en el paraíso, no les hacía falta nada, estaban felices, estaban contentos. Y quien reinaba en el reino, en ese lugar, ¿quién era? Dios. O sea, Dios era el que reinaba y su voluntad era respetada. Él era el rey de ese lugar, era el rey de los cielos, era el rey del paraíso, el rey de ese lugar. Y es por eso, para que usted pueda entender de dónde viene el concepto del reino de los cielos, es por eso que toda la obra de Dios, esto es importantísimo que usted lo tenga claro, toda la obra de Dios a través de la historia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, tiende a la restauración de ese reino perdido. ¿Cuándo se perdió ese reino? Cuando Adán pecó y Satanás usurpó lo que le correspondía solo a Dios. Si usted sabe, Satanás hoy es el príncipe de esta tierra, ¿cierto? Y él usurpó el lugar que le correspondía a Dios. Si usted logra entender hoy bien lo que significaba entonces el reino de los cielos, donde estábamos felices, donde habitábamos, donde estaba lo que había en el corazón de Dios al principio, ese deseo de Dios para que nosotros allá en el reino de los cielos tuviéramos todo lo que Él había diseñado para nosotros, va a poder entender después por qué Jesús habla del reino de los cielos. Si continuamos, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía un solo Dios. Recuerde cuando el Señor le dice a Moisés, si te preguntan quién soy, di, yo soy el que soy, yo soy el Señor. Y Israel por mucho tiempo tuvo a ese rey Señor como el rey de su pueblo, de ese pueblo. No sé si usted sabe, pero Israel hubo un momento que dijo, nosotros queremos tener un rey de carne y hueso. El rey que ellos tenían en ese momento era el rey divino, era el rey santo, era el rey temible. Era la segunda ocasión en que Dios trataba de reinar con ellos, caminar con ellos. Todas las señales que se vieron en el pueblo de Israel, los prodigios que Dios hacía, el reino Dios lo estaba estableciendo ahí en ellos, Dios quería establecerlo, pero Israel nuevamente dice, no queremos
Queremos un rey de carne y hueso, un ser humano. Y Dios les concede lo que pidieron. Reino de los cielos, para explicar de dónde viene. Nuevamente, en este segundo lugar, el hombre desprecia todo lo que Dios le quiere dar y pide entonces a un humano que le va a fallar, que no le va a perdonar pecados, que no ha hecho nada por él, y Dios les concede un rey. Y en ese afán de Dios de querer acercar a la humanidad nuevamente, vienen los profetas. El reino de Dios entonces, después de que Israel lo rechaza, paraíso, Israel lo rechaza, viene el reino de Dios, quiere ser anunciado por profetas. Y entonces Dios envía profetas para que la gente se arrepienta, para que la gente vuelva sus ojos a Él, para que vuelvan a Él, a lo que Él les quiere dar. Y algo muy importante es que durante esos profetas se anuncia el advenimiento del Hijo de Dios. Él empieza a anunciar, tiene que venir alguien que va a ocupar ese trono eternamente, a recuperar ese lugar en el reino de los cielos. Y se anuncia que nacería de una virgen, de la Virgen María, y que sufriría por expiar los pecados de la humanidad para volver a reconciliar al hombre con Dios. Los profetas en esa época entonces empiezan a establecer lo que es el reino de justicia y paz sobre la tierra, anunciándoselo a la gente. Pero irónicamente, este reino que se ofrece por los profetas, cuando se cumple la profecía, irónicamente también es rechazado. Y todos lo sabemos. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, y es parte de todo esto que Dios está tratando siempre de hacer con nosotros. Y desde que Jesús nace, Jesús es presentado como Rey. Acuérdense, dice, y será Emmanuel, Dios con nosotros, Rey de reyes, Señor de señores. Desde que Él nace, si usted recuerda, desde que Jesús nació, todo lo que se vino por el Rey que estaba en ese momento, decía, yo no quiero que me quiten el poder y voy a ir, ¿dónde está ese Rey? Para que yo también vaya a adorarlo. Desde el momento en que Jesús nace, ¿es anunciado qué? Rey, como Rey y Señor. Y una vez viene este caminar con el Señor, aparece un personaje que es el que abre el camino del Señor, que ustedes lo han oído nombrar, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. Una vez él supo que Jesús venía, él le decía, el reino de los cielos se ha acercado, ¿y qué? ¿Y qué más decía Juan? A ver, ayúdenme. Y está en medio nuestro, está entre nosotros. El Rey Jesús se presenta también en Jerusalén como Rey cuando hace su entrada triunfal. Y en la cruz del Calvario, cuando Cristo es colocado, recuerdan que se colocó una insignia que decía ¿qué? Este es el Rey de los judíos. Este es el Rey de los judíos. Pero de esa misma forma, Jesús también fue rechazado. ¿Entienden ustedes? Si Juan el Bautista decía, el reino de los cielos está aquí, está presente, ¿a quién se refería? A Jesús. O sea, él decía, el reino de los cielos ya está aquí, está entre nosotros. Ahora, ¿en qué época estamos viviendo nosotros? Para que usted lo entienda. Este momento estamos viviendo la ausencia de Cristo. Cristo fue levantado en las nubes y fue y se sentó ¿a dónde? A la diestra de Dios Padre. Él fue a recibir un reino y un poder para que la iglesia, ahora nosotros que somos la iglesia actual, podamos entender lo que Él está preparando en el reino de los cielos. ¿Dónde comienza entonces esto? Este momento que nosotros estamos viviendo comienza por el nacimiento del Pentecostés. ¿Cuántos saben qué es el Pentecostés? Cuando vino el Espíritu Santo, y allí comienza la iglesia. Jesús dijo, yo me iré, pero voy a mandar ¿qué? Un consolador que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y es el Espíritu Santo de Dios. Y aquí es bien importante que usted entienda una cosa. Ese comienzo, ese principio de entrada de ese reino de Dios comienza con el nacimiento espiritual. Cuando usted toma la decisión de recibir a Cristo como su Salvador y Señor,
es importante que usted entienda que usted está recibiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y el reino de Dios se ha acercado a usted. Cuando usted empieza a caminar con Cristo, el reino de Dios que se ha acercado a usted. Es ese momento donde usted entiende que su vida empieza a cobrar sentido. Todos los que estamos aquí, por eso hablamos, cuando yo recibí a Cristo, hablamos de un antes y hablamos de un después. Antes de recibir a Cristo, mi vida no tenía sentido. Antes de recibir a Cristo, había algo que me hacía falta. Podía tener todo, trabajo, casa, riqueza, pero había algo en mi corazón que me hacía falta. Había soledad, había religiosidad, porque muchas veces tenemos la religiosidad en nuestra vida, pero no tenemos la experiencia de tener a Cristo. Antes de empezar ese caminar, sentíamos que no era suficiente lo que estábamos haciendo para poder agradar a Dios. Y por eso hablamos también de que no teníamos esperanza a veces en nuestros hogares. El reino de los cielos, antes de conocer a Cristo, cuando usted dice, ahora que camino con el Señor, mi hogar es diferente. Ahora que tengo al Señor, mi vida ha sido transformada. Ahora que tengo al Señor, Dios me está prosperando. Ahora que tengo al Señor, Dios está haciendo cosas con mis hijos. El reino de Dios se ha ¿qué? Acercado. Cuando tú le abres tu corazón a Cristo, entiendes que el reino de Dios empieza aquí en la tierra. Es ese reino de Dios que nos quiere dar de bendición. Es cierto que podremos pasar por luchas, que podremos pasar por dificultades, pero tenemos la esperanza de que el Señor siempre va a estar con nosotros. No importa lo que pase, no importa que pasamos por luchas, pero Él nos da su paz. No importa que pase por escasez, pero sé que Él es mi proveedor. Amén. Y empiezo a vivir el reino de los cielos. ¿Cuántos han experimentado eso en Cristo? El reino de los cielos. Quizás usted no lo sepa, pero usted ha estado viviendo el reino de los cielos. Y empiezo a decirlo porque la parábola de Jesús empieza diciendo, el reino de los cielos es parecido ¿a qué? A 10 vírgenes. Entonces vamos ahora a explicar lo que pasa con las 10 vírgenes. Número 1 que queremos aclarar es hacer lo que pasaba con las bodas de esa época. Las bodas, cuando se iba a casar a alguien, las bodas comenzaban al atardecer, a la puesta del sol, y se hacía de la siguiente forma, para que usted lo pueda entender mejor. La novia tenía que esperar en su casa, siempre rodeada de sus mejores amigas, las amigas íntimas. Hoy en día todavía se usa el concepto de las damas de honor. Por eso es que la palabra, si usted ve hoy, habla de damas de honor. En la Biblia, las damas de honor son muy importantes para el contexto que Jesús estaba escribiendo. Damas de honor, vírgenes, ¿o qué? O muchachas. Y es muy importante, ¿por qué? Porque si los que se han casado aquí, cuando escogen las damas de honor, no van y le dicen a cualquier persona que pasa por ahí, oye, ¿quieres ser mi dama de honor? ¿Cierto? Las que se han casado. ¿Qué quiere la novia cuando se casa? ¿Cuáles son sus damas de honor? Escoger a sus mejores amigas, a las que estén cerca, a las que han sido importantes en su vida. Y en aquella época la novia esperaba ahí con sus mejores amigas. Y venía el esposo a buscarla. Y él también venía acompañado de sus mejores amigos. Y con un grupo de familiares, de amigos, venían a recogerla a ella. Y luego la llevaban unidos en los dos cortejos, se hacían los dos cortejos para que pudieran llevar a la novia, la levantaban en una... ¿cómo se dice? No es carroza, de donde la llevan de cada lado, y la llevaban alzada hasta llegar juntos. Se me olvidó el nombre de la... No es carretilla. Imagínense una novia de carretilla. No, como un trono, eso, exactamente, a ambos lados. La levantaban, la llevaban, y era un momento, una litera, en una litera. Y era un momento de alegría. La esposa estaba preparada para su esposo, la rodeaban, y todos iban entonando cánticos festivos hasta que para ir a celebrar el banquete de bodas.
Y luego este pasaje hace una descripción de lo que es el cortejo de bodas. Dice que habían 10 vírgenes. Esto es importante saber de lo que significa el cortejo de estas 10 vírgenes. Dios siempre tiene un propósito cuando explicaba, Jesús cuando explicaba con parábolas quería que la gente pudiera entenderlo fácilmente. Pero el significado de las vírgenes es que eran personas que no habían tenido relaciones sexuales, eran niñas que podríamos decir en su pureza espiritual estaban guardadas solamente para ese momento especial. Hoy por hoy, cuando hablamos de virginidad, ya es algo extraño. Ya eso está pasado de moda, ya no se usa, ¿cierto? Pero había un significado, era el mejor regalo que una novia podía llevarle a su esposo, la entrega de su virginidad. Es decir, me he guardado para ti, me he guardado, me he conservado para ti. Por eso es que parte de esto que nosotros queremos enseñar esta mañana es ver el guardarse. ¿Para quién te guardas tú? No estamos hablando solo a los jóvenes porque este mensaje es hoy espiritual. Pero fíjense que entonces la palabra de Dios, Jesús les dice, esas 10 se quedaron dormidas. Debían estar listas y preparadas para la hora que llegara el novio. No se sabían, no le dijo yo voy a llegar a las 3 o yo voy a llegar a las 4. No sabían a qué horas iban a llegar el novio, pero sabían que ese día era el día que iba a llegar. Tenían que estar preparadas. Y dice que, fíjense lo que dice acá la palabra. Nótese que no todas fueron prudentes. Eran 10, pero no todas fueron prudentes. Allí encontramos 5, ¿qué? Necias, diga conmigo el tema de hoy, o procrastinadoras. Para que usted se dé cuenta que esto viene desde hace mucho tiempo. Encontramos 5 vírgenes, ¿qué? Procrastinadoras. Dejaron todo para lo último. Tenían algunas cosas, pero lo más importante lo dejaron para lo último. Y hay algún secreto bien clave, y dice que todas se durmieron. O sea, tanto las que estaban pilas, como las que estaban ya preparadas para lo que venía, como las que no lo estaban. ¿Todas qué? Se durmieron. Y aquí hay algo bien importante, y es que nosotros podamos entender que en nuestro caminar con Dios, Dios no nos ha llamado que por ser cristianos y por ser espirituales tenemos que dejar de descansar, que porque soy cristiano no debo ir a trabajar, que por ser cristiano no debo hacer las cosas con excelencia. Dios muestra ahí, todas estaban haciendo algo que es normal en la vida, algo que como el descanso, todas estaban descansando. Pero estas vírgenes, en el medio de que estaban dormidas, imagínese usted que está profundo dormido y de pronto le dicen, oiga, eso era lo que quería que se despertaran. Porque eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Empezaron a gritar y dicen, el novio ya viene. Pero fue una gritería, yo me imagino que fue una algarabía. El novio ya viene. Ustedes se imaginan las que son perezosas para levantarse, ¿cómo sería? ¡Ay, qué pereza, ya llegó! Vaya usted que yo no voy. Yo me imagino las que estaban dormidas, las que estaban más dormidas, que no estaban preparadas. Pero las que estaban pilas, también me las imagino, ya llegó, bueno, listo, cojamos la lámpara, que ya vamos. Y es interesante ver aquí lo que representa las 5 primeras, que representan procrastinación, pero esas 5 que fueron diligentes representan la gracia de Dios. Entienda conmigo la gracia de Dios. En Isaías 9:6 la palabra del Señor nos dice que se le dan 5 títulos al nombre de Dios. Se dice que Dios, el título es que Él es admirable, que Él es consejero, que Él es Dios fuerte, que Él es Padre eterno, que es el príncipe de paz. ¿Otra vez? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5, también ¿qué? Atributos del nombre de Dios, del título de Dios que se le da a Dios. Interesante también saber que fueron 5 panes
los que Dios usó para alimentar ¿a quién? A 5,000. Y es bien importante entender los beneficios de la gracia. Estas mujeres que fueron prudentes tuvieron derecho a la gracia de Dios. ¿Qué incluye la gracia de Dios entonces? Hemos hablado del reino de los cielos, ahora hablamos de lo que estaban haciendo las vírgenes. La gracia de Dios incluye, Él nos da pleno perdón de pecados. Cuando tú entiendes que Cristo murió por ti, recibes la gracia de Dios, tienes pleno perdón de pecados. Nos da juntamente vida con Cristo al acercarnos a Él. Por su gracia, por esa gracia somos salvos por la eternidad. Dios te da consolación, te da esperanza, te rodea con su favor, te rodea con su paz. Y todo esto es a lo que ellos tienen derecho. Pero tienen derecho porque ellos habían tomado una decisión de estar listas. De estar listas para lo que venía a celebrar con el esposo. Todas ellas salieron ¿qué? Al encuentro del cortejo del esposo. Y ahora vamos a profundizar acá en la palabra lo que significa realmente cada una de esas cosas: el esposo, la lámpara, el aceite. Todas ellas salen de noche, para que usted entienda por qué lo de la lámpara. ¿Cuántos recuerdan la lámpara de Aladino? Esas lámparas eran similares a las de esa época. Era una lamparita similar a la de esa época. Y era importante la lámpara porque al salir de noche en el cortejo tenían que alumbrar el camino. No había luz pública como la que hay hoy. Entonces la lámpara ¿qué? Les iba mostrando el camino por donde deberían seguir. Y el resultado de las que tenían sus lámparas listas era que ellas tenían también aceite de reserva. Ellas dijeron: ¿saben qué vamos a hacer? Previsivas. No sabemos si todo el aceite nos alcance de aquí hasta que lleguemos a donde el novio nos va a llevar. Entonces tenemos nuestra lámpara llena, pero tenemos también el aceite de reserva. Mientras que las imprevistas que hicieron: oiga, el aceite se nos acabó, se nos va a acabar, no nos alcanza. ¿Me puedes dar un poquito del tuyo? ¿Recuerda que lo leímos? Y dejaron que para el final, cuando ya no tenían nada que hacer, procrastinaron. Si usted se da cuenta, el pasaje dice que estas mujeres tuvieron que ir a comprar el aceite a última hora. Tuvieron que salir corriendo. Y es de lo que nos pasa a muchos de nosotros. Procrastinamos para dejar muchas cosas que tenemos que hacer a tiempo, las dejamos al final. Pero como hoy quiero hablar de la parte espiritual, de que primero tiene que ser espiritual, tienen que haber cosas resueltas interiormente para poder dejarlas externas. Tenemos que entender que nadie va a responder por nuestra salvación. Amén. Usted no puede decir: es que mi esposa como ora y como ella lee la Biblia, pues yo ahí me le pego. Hay muchos hombres que se pegan a eso. Mija, ore usted, lea usted la Biblia, yo no tengo necesidad. O mujeres que hacen lo contrario también y no quieren tener una relación con Dios. Y esta relación es ¿qué? Personal y única. Y única. Usted no va a poder pedir del aceite que su esposa o su esposo tenga si usted mismo no busca de ese aceite. Amén. Aquí es bien importante que nosotros entendamos que Jesús lo que quería decirles, estaba hablando de su venida. Estaba diciéndoles: yo deseo que todos tengan el reino de los cielos. Yo me voy, pero yo voy a venir. Mire, yo sé que Dios está haciendo algo en este tiempo y se nos olvida hablar de la segunda venida de Cristo. Pero yo no sé si usted se ha preguntado por qué está sentado aquí esta mañana. ¿Por qué viene? Porque toma 2-3 horas de un día domingo para venir acá. A veces, muchas veces lo hacemos por tradición, porque voy a ver si voy, porque me toca, pero no entendemos que el Señor está interesado en que nosotros seamos como las vírgenes que están preparadas espiritualmente. Estas, cuando pidieron un poco de aceite, las necias estaban actuando con su irresponsabilidad, no estaban preparadas. Sabían, escuchen muy bien lo que significa el aceite para que usted entienda. El aceite, como Jesús hablaba con parábolas, el aceite está representado desde el Antiguo Testamento. Usted ve que el Señor le prometió al pueblo de Israel que iban a pasar a una tierra que fluía leche y miel,
Y había también allí, la palabra de Dios les decía, yo, si ustedes son obedientes, los voy a enriquecer en su obediencia con aceite de oliva. El aceite de oliva iba a ser multiplicado. El aceite era un artículo muy valioso para esa época. Y se usaba cuando usted lo ve en toda la palabra del Señor, el aceite se usaba para diferentes propósitos. Se usaba para alimentar, se usaba para ungir a los reyes, se usaba para ungir a los sacerdotes, se usaba también para poder limpiar a los que eran pastores en ese tiempo de los rebaños, limpiar las orejas. El aceite tenía muchísimas cosas que se hacía con ellos, y también servía de combustible para presentar las ofrendas sagradas con lo que se quemaba. Era la base para hacer también perfumes caros, pero el aceite también representa al Espíritu Santo. Y la negativa de estas mujeres al negar este aceite, al decirles que no lo prestaban, era porque ellas sabían que era valioso y necesitaban para poder cumplir con el objetivo donde querían llegar a compartir con el esposo. Y yo quisiera que esta mañana nosotros podamos entender lo que Jesús les dice a estas que son necias, porque llegaron después y quisieron entrar. Y dice que golpearon y le dijeron, Señor, ábrenos, después de que hicieron la compra. No tenían la luz por las cuales ir. Y dice que el Señor les respondió, les aseguro, esa palabra les aseguro es clave. Yo la leí en las versiones, en una dice les aseguro, en otra dice, créanme que no las conozco. O sea, el Señor les dio toda la oportunidad para que estuvieran preparados, pero ya empieza la boda y Él les dice, no los conozco. La palabra del Señor dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entienda una cosa, cuando Jesús les estaba dando esta parábola, les estaba diciendo, la lámpara para que ustedes guíen bien sus vidas, para que ustedes vayan por un buen camino, es mi palabra. Entienda bien lo que significa. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Hay un momento en que cada uno de nosotros vamos a tener que llegar a la presencia del Señor. Hay un momento en que nosotros tenemos que estar preparados, porque si usted se muere físicamente, si muere, usted va a llegar a la presencia del Señor. Y Dios le ha dado muchas oportunidades a usted y a mí, nos ha dado muchas oportunidades para que nosotros estemos preparados. El reino de los cielos, lo que Dios quiere que tengamos nosotros es aquí. Yo no sé usted qué esté pasando en este momento, pero es la misma palabra de Dios la que quizás quiera tocar su corazón para que usted se pregunte, ¿estoy teniendo el reino de los cielos en mi vida? ¿Mi casa tiene el reino de los cielos? ¿La relación con mi esposa tiene el reino de los cielos? ¿En mi trabajo vivo el reino de los cielos? Y entender que Dios quiere que vivamos el reino de los cielos. Él no lo quiere dar. Pero yo quisiera que acá, para finalizar, que miráramos a quién representan hoy las vírgenes necias. Las vírgenes necias están representando aquella comunidad, para los que están tomando notas, representa aquella comunidad de personas que no tienen una entrega auténtica. O sea, que vienen a la iglesia, pero no han tenido una entrega auténtica con el Señor. Esas vírgenes necias son aquellas que no están practicando lo que la palabra del Señor dice, que van a la iglesia solo por ir, o que viven una vida con Dios a medias, como que sí, como que no. Pero las otras 5, las prudentes, son aquellas personas que pertenecen a una comunidad, que viven su vida de manera que se puede ver a Cristo en sus corazones, que han hecho que sus vidas tengan esa llama, esa esencia de lo que Cristo es, que en sus hogares se puede respirar a Cristo, que sus hijos pueden ver a Cristo en sus padres. Por eso estamos hablando nosotros tanto de la iglesia casera, de vivir en cada casa lo que dice la palabra del Señor, que los maridos
amen a sus mujeres, que las mujeres respeten a sus maridos, que se viva la palabra del Señor en nuestras casas, que haya abundancia, que podamos ver en nuestras vidas cómo el Señor nos quiere ayudar y bendecir. Y el esposo, para que usted sepa, el esposo representa a Cristo Jesús. Él estaba anunciando, como les dije anteriormente en Mateo 24, que Él iba a volver, que Él iba a regresar. Hoy por hoy no hablamos mucho de la segunda venida de Cristo, pero yo quiero que usted sepa, estamos viviendo tiempos finales, tiempos en que, como dice el Señor, su segunda venida va a ser inesperada, porque la palabra del Señor dice que no se sabía la hora. Estas vírgenes no sabían a qué horas iba a llegar el Señor, pero estaban preparadas. Amén. Y lo que yo les quiero esta mañana dejar a ustedes en sus corazones es: ¿cómo está tu vasija? ¿Tu vasija tiene el aceite suficiente con el Señor? ¿Tu caminar con el Señor está suficiente? ¿Estás entendiendo lo que es el llenarte del Señor, el que tu vida esté lleno del Señor? Que no sea solo con asistir a una iglesia, con ir a un lugar, sino que tu vida y tu casa esté llena de la gloria de Dios. ¿Me comprendes? Un día el Señor nos va a levantar, dice la palabra del Señor que vamos a ser levantados. Pero si nosotros, la palabra de Dios no alumbra nuestro camino, si la palabra de Dios no alumbra nuestro camino, si no es la que nos guía y nos dirige en cada circunstancia de la vida, no podemos estar atentos a lo que Él quiere decirnos. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Enséñesela a sus hijos en la casa. Hablando de la palabra de Dios, nosotros hicimos un esfuerzo por conseguir la mejor de las Biblias últimas que han salido para que los niños las tengan. Esto estaba en hora de llegar, ya llegaron los papás para que sepan que las estaban esperando, para que la palabra de Dios sea la guía que los niños tengan y que desde pequeños les enseñemos cómo pueden ser ellos también listos y atentos a la venida del Señor. Hay mucha gente que se le ha olvidado que Cristo regresa por segunda vez, y no es el tema de hoy, hablaremos posteriormente, pero sí quiero decirle que debemos prepararnos, porque la palabra del Señor dice que la venida del Señor será como un abrir y cerrar de ojos. Y si usted llega un día y ve que fue el arrebatamiento, y si por algún motivo de los que estamos acá, algunos nos quedamos, esperemos que no, que todos vamos a estar allá arriba alabando y glorificando al Señor, pero si alguno se quedara, usted recuerde que un día hablamos de lo que son vírgenes necias y vírgenes prudentes, amén, que es a lo que el Señor nos quiere llevar. No procrastinemos nuestro cuidado espiritual, no procrastinemos las enseñanzas que nos quieren dar de la palabra. Seamos diligentes en aplicar lo que el Señor quiere, amén. Dios nos ama, y Dios nos ama de una manera tal que Él quiere que vivamos el reino de los cielos aquí en la tierra, amén. Si usted se va hoy claro con lo que es el reino de los cielos, si usted se va claro y dice: yo no tengo el reino de los cielos en mi casa, yo no tengo el reino de los cielos en mi vida, yo no tengo el reino de los cielos en mi familia, yo quiero ese reino, recuerde que el Señor está para darnos la oportunidad de que tengamos nuestras lámparas y tengamos aceite listo para recibir y vivir ese reino de los cielos aquí en la tierra con Él, amén. Vamos a ahora compartir la cena del Señor. Estuvimos preparándonos para este día con la cena del Señor. Todo esto que hablamos de la palabra, todo esto que decimos de la palabra, está amarrado a lo que Jesús dijo